La deudocracia, ¿eh? Parece que la deuda ahora mismo es la norma, ¿no?, de este sistema financiero y monetario que tenemos. Hoy vamos a hablar de eso, de esa espiral de deuda global en la que está entrando el mundo, cómo puede afectar pues a los mercados, evidentemente también a nosotros. También hablaremos del oro como reserva, cómo está ganando terreno a los bonos del tesoro, y siempre con una visión personal, ¿verdad? Daré mi opinión y esperaré a todos a leeros. Empezamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, como siempre vamos a mirar nuestra pantalla y vamos a poner la primera de las imágenes que os traigo para hoy. Hablemos del repo inverso. Este es uno de los catalizadores, desde mi punto de vista, más importante que están llevando a esta euforia bursátil. Muy poca gente le hace caso, muy pocos medios, ¿no?, hablan de la importancia, la liquidez y estas pools, estas facilidades de la banca central, pero son cruciales. Hemos visto como en los últimos días, a ponerlo en grande para que lo veáis bien, se ha seguido vaciando el repo inverso. Esto básicamente es financiamiento para el tesoro. El tesoro sabéis que está con letras a corto plazo y está aprovechando esta liquidez inerte en la Reserva Federal, se está vaciando esta liquidez que va directamente al tesoro y evita que se drene liquidez del sistema financiero. Esto es agua de mayo, como digo, para los mercados. Fijaros, hemos pasado prácticamente de 2,5 millones a 239.000 millones que quedan ahora. Es decir, es verdad que ha ayudado mucho este vaciamiento del repo inverso a los mercados, pero amigos, amigas, ya queda muy poquito. Es un catalizador que ya no va a ayudar en próximos meses porque ya no hay muy poquita liquidez, como digo. Además, sabemos que a la Reserva Federal no le gusta dejarlo a cero, siempre es como un colchón que en teoría lo quiere mantener en los 250.000 millones, ya está por debajo del mismo, así que no nos extrañe que vamos a políticas de flexibilización cuantitativa, políticas de QE, en próximos meses, que no lo anuncie Powell en alguno de estos discursos. De hecho, también tenemos que estar muy atentos a los banqueros centrales porque es normal que pronto vamos a tener, porque si ya no hay liquidez, el repo inverso básicamente es los excedentes de reservas que tienen fondos monetarios, que tienen sistema financiero, lo depositan en la Reserva Federal a cambio de un interés, ¿no? Entonces, realmente liquidez que no se mueve no es liquidez. Entonces, esa liquidez que está realmente en la Reserva Federal no está fluyendo por el sistema, ¿no? ¿Y qué aprovecha cuando ahora mismo estamos en QT, en un periodo de reducción de balance? Pues la Reserva Federal tiene ese colchón, oye, vaciamos esa liquidez inerte, la sacamos al sistema y evitamos que sean los bancos los que tengan que financiar, ¿verdad?, al tesoro. Por lo tanto, no hay drenaje realmente de reservas del sistema bancario y se usa esa liquidez del repo inverso para sostener un poco todo. Claro, eso es lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, de hecho, con bastante contundencia en los últimos días, fíjate cómo se ha vaciado y ha permitido este rally bursátil. Es que es muy importante seguir estas facilidades de la banca central. A día de hoy impactan mucho en los mercados. Si queremos ser inversores, invertir con cabeza, todo esto lo tenemos que conocer, ¿no? Ahora, a futuro, el problema es que, claro, ese colchón, ese catalizador que tenían los mercados, que esa liquidez inerte, esa pool, esa piscina de liquidez que podía, ¿no?, financiar el tesoro, ya no está, o ya no va a estar, ¿no? Porque no va a llegar a cero. Es muy difícil que veamos el repo inverso en cero, ¿no? Quizá le pueda quedar a no sé, pues 30.000 millones, algo más, pero dudo mucho que baje de los 150.000 millones. De hecho, ya me extrañaba que bajase de los 250.000, ya estamos por debajo, exactamente en los 239.000. Así que creo, esta es mi expectativa, que no tardará mucho la Reserva Federal en anunciar nuevas políticas de QE, quizá un QE infinito. Muchos economistas, incluido yo, pensamos que ya no va a ser QE1, QE2, QE3, QE4, sino que se anunciará ya un QE infinito, es decir, que va a ser una política ya estructural. Recordad que nació el QE después de la gran crisis financiera, año 2008, como una medida excepcional. Como decía Milton Friedman, toda medida gubernamental excepcional se acaba convirtiendo en estructural. Pues un ejemplo más lo tenemos con los QE. Veremos, y esto evidentemente impactará mucho a los mercados. Los QE son muy inflacionistas de activos, ¿no? No generan inflación de precios, sí de activos. Esto lo tenemos que saber porque nos llevará otra vez más a esa famosa frase que siempre repetimos de el coste de no estar invertido será brutal, ¿no? Por eso es tan importante la educación financiera. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, la segunda imagen que tenemos para esta sección. Fijaros, ¿no? Tremendo. Hablamos de la espiral de deuda, creo que está ocupando titulares con razón. Estados Unidos, lo comentábamos recientemente en otro análisis, parece que está normalizando, ¿no? Déficits brutales, ¿no? En época, entre comillas, de auge y de paz. Es verdad que Estados Unidos está apoyando guerras, pero no está en sí mismo en una guerra, ¿no? Entonces,
Esto es totalmente anómalo, no hay sucedido una historia y pues en esos ratios sobre PIB está normalizando déficit del 6-7%, una barbaridad. Es esa espiral de deuda de la que es muy complicado salir. Fijaros, voy a poner en grande esta imagen porque os va a poner los pelos de punta. Si fueseis estadounidenses, ¿qué pensaríais? Fijaros, esto es la deuda sobre los hogares. Prácticamente ahora el gobierno federal está gastando unos $8.000. O sea, cada hogar está pagando $8.000 simplemente en repagar intereses al año. O sea, tú estás pagando, cada americano, yo no soy americano, ¿no? Pero una forma de hablar, ¿no? Se está pagando en su bolsillo $8.000 al año para pagar intereses. Fijaros si un estadounidense realmente es consciente de esto. Afortunadamente, o desafortunadamente, los gobiernos esconden mucho todo esto, pero realmente sería un titular totalmente apocalíptico, ¿no? Si realmente pues una persona es consciente de que le están extrayendo de su renta $8.000 al año para repagar intereses de la deuda. Esto es insostenible, ¿no? Realmente, del impuesto de la renta en Estados Unidos, para que os hagáis una idea, se dedica la mitad de lo que se recauda para pagar intereses de la deuda. El IRPF de toda la vida, el impuesto de la renta, pues la mitad de lo que te extraen de ese impuesto simplemente para pagar intereses de la deuda que ni siquiera tú has disfrutado, ha sido generaciones pasadas, ¿no? Realmente, si lo piensas y lo reflexionas bien, esto daría para manifestaciones y sabe, el gobierno es consciente de que es insostenible. Por eso hemos comentado muchas veces de que el actual sistema monetario, que es un sistema de deuda igual a liquidez igual a deuda, el dinero es deuda, necesita tipos reales negativos. Necesita que el coste financiero de los gobiernos no sea alto, porque si no, llegamos a estos titulares y evidentemente la población pues, puede llegar a revueltas sociales, evidentemente hay un descontento, una polarización que ya está pasando, ¿no? 8.000 pavos, ¿no? Hablando en castellano, de cada ciudadano estadounidense van simplemente a repagar intereses de la deuda. Es decir, te quitan el impuesto a la renta, que es de los más agravados, ya lo sabéis, simplemente más que no son para carreteras, para pagar sanidad. Una persona socialdemócrata puede estar en eso de acuerdo. No es para eso, simplemente para pagar intereses de la deuda. Es tremendo. Por eso también creo que hay mucha presión por parte del Tesoro hacia Jerome Powell, hacia la Reserva Federal para bajar contundentemente los tipos de interés, para reducir este coste financiero y no tener estos titulares pues tan apocalípticos, ¿no? Esto se llama entorno de dominancia fiscal, cuando es el Tesoro el que presiona, el que influye en la banca central y no hay independencia de políticas. Muy peligroso, ¿no? La dominancia fiscal es muy inflacionaria a medio y largo plazo. Por eso, repito una vez más, eso que acabamos de comentar de el coste de no estar invertido, de tener el dinero en cash, en liquidez, será tremendo, ¿no? Y para eso estamos aquí en Trading Pro, para tratar de aportar ese granito de arena a la educación financiera, educación bursátil, ¿verdad? Vamos con la siguiente imagen. Seguimos avanzando en la conexión macro. Vamos a por la tercera, la vamos a poner ahí en la pantalla. Fijaros, y vamos un poco hilando, ¿no? Todo esto que estamos comentando con, oye, Estados Unidos está entrando en esta espiral. Claro, ¿quién va a comprar toda esta deuda, no? Esa es la gran pregunta. De momento, yo siempre digo, ¿no? Que la gente mira la deuda como algo malo, pero realmente es un pasivo para el gobierno, es un activo, ¿no? Para el sector privado, ¿no? Es un activo de ahorro. Siempre digo lo mismo, ¿en qué ahorran otros bancos centrales? ¿En qué ahorran grandes asset managers, no? Pues en bonos del tesoro, ¿no? Pero cuidado, porque evidentemente el hecho de entrar en una espiral de deuda va haciendo que pierda protagonismo, ¿no? En este caso, el bono del tesoro estadounidense como activo de reserva. Fijaros, este gráfico compartido por Luke Gromen es interesantísimo. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Y es ahora mismo como el oro está volviendo a coger mucho protagonismo como activo de reserva, quitándole evidentemente porcentaje, ahí veis en la parte derecha, al bono del tesoro. Bueno, y esto, claro, es una dinámica a largo plazo, no es esa famosa desdolarización de la que se habla, pues es un poco falaz a corto plazo, pero pensemos en el largo plazo, ¿no? El oro va cogiendo de nuevo protagonismo, esto es muy alcista para el metal y es peligroso, evidentemente, para los bonos de Estados Unidos. Es decir, ahora mismo el gobierno va a seguir emitiendo bonos para financiarse, así funciona. Y la gran pregunta es, ¿quién los va a comprar? Si empieza a caer, ¿no?, la demanda de grandes acreedores extranjeros, tendrá que ser el sistema doméstico bancario o la propia Reserva Federal. Ahí para mí entra la bandera roja, cuando es la banca central la que monetiza, ¿no?, esa deuda. Lo hace a través del sector bancario. Y fijaros cómo, en este sentido, es una que ha pasado desapercibida, pero creo que es muy importante recalcarla. La Reserva Federal, bueno, las autoridades están beneficiando mucho regulatoriamente a los bancos
para que compren bonos. Han quitado los ratios de capital y evidentemente era un banco, puede expandir mucho más su balance financiando al Estado, es decir, comprando bonos del Tesoro, que por ejemplo financiando una empresa o financiando un particular, es una hipoteca, ¿no? Entonces, regulatoriamente se está empujando a los bancos a que sean ellos los que financien al Tesoro. Fijaros el lobby tremendo que hay entre bancos, entre gobiernos, ¿verdad? Es mercantilismo financiero puro y duro. Esto, desde mi punto de vista, es en términos vergonzoso. El gobierno sabe perfectamente que se están cayendo los acreedores extranjeros. Hablamos de bancos centrales, sabemos de que China, entre comillas, está vendiendo. Yo creo que eso acaba más por necesidad que porque lo quieren hacer. Pero bueno, veremos a largo plazo. También estamos viendo como Japón, otros bancos centrales, quizá estén vendiendo parte de su bono de tesoro, lo hacen muy progresivamente. Se están desapalancando muy progresivamente porque no pueden hacerlo de golpe, si no hundirían el precio de sus ahorros. Pero cuidado, si se pierden acreedores, tendrán que aparecer en otro lado. Y el gobierno, muy astutamente, está beneficiando a los bancos para que compren bonos del tesoro de forma regulatoria. Esto ha pasado desapercibido, pero hay que contarlo, porque realmente es un favoritismo puro y duro, es mercantilismo, ¿no? Esto es lo que decía John Smith, ¿verdad? Del capitalismo de amiguetes, ¿no? Tremendo, ¿no? Favorezco a estos para que nos financien, para que los bancos financien antes al gobierno comprando bonos del tesoro que, por ejemplo, antes comprando bonos de Amazon o de Apple o de cualquier empresa o, por ejemplo, a préstamos a la ciudadanía, ¿no? Sea hipotecas, sea préstamos a empresas, sea préstamos al consumidor, al consumo, lo que sea, ¿no? Y así consigue el Tesoro poder seguir financiándose porque encuentra ese comprador que está perdiendo por otro lado, ¿no? Fijaros, ¿no? Cómo utiliza el peso, la violencia del Estado, al fin y al cabo, para seguir sosteniendo su sistema corrupto, ¿no? Que no hay otra forma de llamarlo. Tremendo, ¿no? Insisto, muy buen artículo que publica Luke Gromen. Vamos a la última de las diapositivas para cerrar, ¿no? Ya la conexión macro de hoy en esta pequeño análisis que estamos haciendo de esa espiral de deuda. Y fíjate, vamos a ponerlo ya en grande para que veáis bien la imagen. También interesante, vamos a Reino Unido para que veáis, ¿no? Fijaros, Reino Unido, que es otro ejemplo, ¿no? De lo que fue una de las potencias económicas mundiales, ha sido siempre una economía, entre comillas, liberal. Pues ahora mismo, el total, lo que ingresa el Tesoro inglés, el gobierno inglés, en azul, y en rojo, bueno, en rosa tenéis lo que gasta. Fijaros, sobre todo la brecha, cómo se va ampliando. Claro, esto, imaginamos, si extendéis un poco más a futuro el gráfico, cómo puede ser la proyección, ¿no? Es muy peligroso. Sí, los bonos del Tesoro, en este caso los bonos británicos, son un activo, ¿no? Para el sector privado. Pero claro, ¿quién va a querer comprar esos activos si sigue esta espiral tremenda, ¿no? Esa es la gran pregunta. Mucha gente, sobre todo ligada a la MMT, me dice lo mismo, ¿no? Oye, es que criticáis mucho, y yo no soy de los que critico ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, pues siempre buscáis las cosquillas al gasto público, ¿verdad? A la deuda pública, cuando realmente el apalancamiento público es desapalancamiento privado y viceversa, ¿no? Es decir, es un activo para el sector privado. Muchos de vosotros seguro que tenéis bonos, hemos analizado muchas veces más que mercados, por ejemplo, varios ETFs de bonos, ¿no? Es un activo para el sector privado. Y sería bueno si se mantendría una responsabilidad fiscal. Pero es que se está perdiendo esa responsabilidad fiscal. Hemos hablado de Estados Unidos, pero es que fíjense en Reino Unido. Es que la proyección es terrible, ¿no? Es cómo aumenta esa brecha, cada vez se recauda menos, se ingresa menos y se gasta más, ¿no? Esto evidentemente va a convertir en un activo de desahorro al bono. Hemos comentado que entramos en un entorno de tipos reales negativos. ¿Realmente es un activo de ahorro si pierde poder adquisitivo? Una pregunta que os lanzo a vosotros, ¿no? Entonces ya ese argumento, ¿no? Insisto, de defensa hacia el déficit público, desde mi punto de vista, pierde peso, ¿no? Pierde bastante peso. Y bueno, esta gráfica he querido coger Reino Unido, o bueno, pues ese eje atlántico, ¿no? Sobre todo Reino Unido, Estados Unidos, pero bueno, es extrapolable evidentemente a Europa y a todas las economías del mundo, ¿no? La espiral de deuda en la que está entrando nuestro planeta, que veremos cómo acaba. Es muy difícil buscar las segundas derivadas, pero no parecen nada buenas. Os leo en las opiniones. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Cómo puede afectar, evidentemente, a nuestros bolsillos, a la sociedad? Si esto puede llevar en un futuro incluso a, esperemos que no, toquemos madera, ¿no? A conflictos más importantes y también a los mercados financieros. Os leo como siempre y antes de despedirme, os mandaros un fuertísimo abrazo y un beso. Chao. No te imaginas los beneficios exclusivos en trading que puedes conseguir ahora mismo. Con Trading Pro es posible. Os hemos escuchado alto y claro. Nuestra comunidad Trading Pro
abre sus puertas a nuevos miembros y está repleta de ventajas exclusivas. Imagina obtener respuestas prioritarias a tus dudas sobre trading, acceso a sesiones en vivo exclusivas y contenido personalizado solo para ti. Y esto es solo el principio. Como miembro, recibirás nuestro boletín semanal, cargado de las mejores oportunidades de inversión y análisis de mercado en profundidad. Además, tendrás acceso prioritario a eventos, entrada gratuita a algunos de nuestros seminarios y un regalo especial, el libro imprescindible Entendamos el Trading de José y Álvaro Basagoiti. Este libro por sí solo vale más que la cuota de membresía, así que ya estás ganando desde el primer día. No te pierdas esta oportunidad de oro para convertirte en un inversor más inteligente y estratégico. Únete a Trading Pro hoy y libera todo tu potencial en el trading. Haz clic en el enlace de abajo y lleva tu juego de trading al siguiente nivel. Prepárate para hacer trading de forma más inteligente, no más difícil. Bienvenido a Trading Pro. EV.